Hola a todos y todas, espero que sigan estando súper bien con el desarrollo de este auxiliar número 7. A continuación, vamos a proceder con el quinto problema de este auxiliar. Dentro de la duda, parece que es el cuarto, no sé por qué le puse 5. El cuarto problema de este auxiliar que trata sobre calcular la función inversa de una función. Entonces, para eso primero voy a anunciar un teorema que vamos a estar utilizando y que es de bastante utilidad. Fue muy redundante lo que dije, pero lo que quiero decir es que se usa bastante para este tipo de argumentos y ahora vamos a ver por qué. Se tiene relación con las propiedades que hemos estado usando en el problema anterior, donde usábamos que una función con su inversa, al componerlas, esto resulta en la identidad de donde parte. Entonces supongamos que f va de A a B. La inversa parte en B, entonces esta es la identidad que también coincide con el codominio de F. Y también si las componemos en el otro sentido, esto da la identidad sobre qué conjunto donde parte F, que es A, que es el dominio de F. ¿Sí? Quedémonos con estas ideas. ¿Se acuerdan? Esto es dominio de F. ¿Sí? Cuando decíamos que si una cosa es biyectiva, entonces existe una función inversa, tal que y cumplía tres condiciones. Y también f-1 es biyectiva. ¿Cierto? Esas eran como las cosas que concluíamos. Entonces dejemos esto como una idea, un recordatorio, dejémoslo así. Entonces existe un teorema que dice que si yo tengo una función f que va de A hacia B, hagamos lo más general posible. Una función que tiene parte de un dominio, llega a un codominio. Y tengo otra función que me tinca, esto no lo dice el teorema, pero que a uno le tinca que es la inversa de la función en particular, tal que es candidata a inversa de f. ¿Qué sucede con esto? A ver, ¿qué sucede con esto? Dice, o sea, a f y f es, o sea, phi es f menos uno. ¿Qué ocurre? Sí, sí, dos cosas. Primero, si estas cosas coinciden, es decir, tiene sentido que sea mi candidata, si el dominio de, de mi candidata es el codominio de la directa y el codominio de mi candidata es el dominio de la directa, ¿cierto? Básicamente que si una va de allá para acá, la otra va de acá para allá, ¿cierto? La relación entre una función inversa y otra. Entonces, ¿qué dice esto? Y se cumplen al menos dos de las siguientes tres condiciones. Tres condiciones. ¿Cuáles condiciones? Primero, que mi función compuesta con mi candidata por la derecha, adivinen qué debería dar. Yo estoy esperando que mi candidata a función inversa sea esto. Entonces, en teoría, debería cumplir que al componerla dé la identidad de el codominio de la función, como en este ejemplo que comentamos, codominio de f. O que se cumpla que al componer por la izquierda o con la inversa, esto de la identidad del dominio de la función. O que yo pueda ver que f, o sea, que la candidata es biyectiva. Entonces, voy a dejar esto acá, más chico. Eh, entonces, ¿qué podemos concluir? Que f es biyectiva y phi
es su inversa. Entonces, este teorema es súper poderoso. No recuerdo si tiene un nombre, sinceramente, pero yo lo conozco como el método de cálculo de inversas. Aunque en realidad no calculamos la inversa, pero sí podemos comprobar bajo qué condiciones bastan para asegurar que una función es efectivamente la inversa de otra. ¿Ya? Así que esto es lo que vamos a utilizar en este ejercicio. ¿Por qué? Ahora veamos qué dice el problema. Entonces acá le puse déjà vu, no sé cómo se pronuncia bien, déjà vu, no sé. Que lo que dice es que básicamente vamos a trabajar con funciones de funciones y si les suena conocido este enunciado puede ser porque es como una readaptación de un problema del ejercicio, o sea, del auxiliar anterior. Así que ahora este es más completo, así que si no hicieron el del auxiliar anterior, bueno, basta con hacer esto en verdad. Aunque igual podemos hacer el otro para practicar. Bueno, ¿qué dice este problema? Dice, em, nos presentan f grande, una familia de funciones. Entonces, f grande es una familia de funciones. Funciones que van de z en z y son, o sea, cosas que van de z en z y son funciones. Y nos dan un elemento, voy a ir anotando cositas. Entonces, nos definen f grande como el conjunto de cosas que van de z en z del que son una función. Ya, o sea, básicamente el conjunto de funciones de z en z. O sea, esto sería lo mismo que decir z en z con la notación que presenta la punta. Pero a mí no me gusta mucho, así que uso más. Y tenemos otro objeto que es g, una función aquí biyectiva. Eh, ¿Cómo lo escribo? Y g biyectiva. Básicamente basta con decir que es biyectiva, ¿no es cierto? Porque al ser biyectiva sí o sí es una función, así que sí o sí está en f de caligráfica. Y nos definen las funciones g grande, que va de f grande, f caligráfica a f caligráfica, y h grande, que también va de f caligráfica a f caligráfica, donde g toma una función y devuelve la composición por la izquierda con la función g fija, ¿cierto? Eso es lo que hace. Y h grande toma una función y devuelve la composición por la izquierda con la inversa de la g fija, la cual existe y está bien definida porque g es biyectiva, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que demostrar, em, me quedé mucho con la duda si era el problema 5, no era el 4. Tenemos que demostrar que g es biyectiva y h es su inversa. Entonces, se alinea justamente con las conclusiones que podemos obtener del teorema que enuncié, ¿cierto? Ver que una función es biyectiva y que otra es su inversa. Entonces, en este caso, h es la candidata inversa. H igual g-1. ¿Se entiende? Entonces, puede que esto pueda verse un poco confuso al principio, o sea, quizás cuando lo leen así a primera vista piensan, ah, quizás debo mostrar que la inversa de g es h como a mano, por así decir, como tipo, ya, si esta es g, entonces esto es g, entonces g a la -1 es f, sería g o f-1, como una cosa así. Pero no, ya no es eso como necesariamente lo que hay que calcular, porque, em, ¿por qué? O sea, la forma del enunciado de lo que hice acá es ver que h es la inversa de g, y para ver que h es la inversa de g, eso se puede concluir con el teorema. No sé si se entiende la sutileza entre ambas cosas, porque una cosa sería mostrar
esta igualdad de funciones al haber calculado G inversa aparte y después mostrar que es igual a H cuya regla de asociación ya sé. Y aquí tendría que yo buscar la regla de asociación de G inversa. Mientras que con el teorema no es necesario calcular la inversa de G, sino que es tener una candidata y ver que es igual a la inversa. Ya, entonces hay que leer esto como si fuera una notación. Espero que se entienda. Ya, entonces, por demostrar que G es biyectiva y H es la inversa. Entonces, al tiro este enunciado nos dice cómo usar el teorema eh, o creo que ni se ve ese amarillo, Teo de inversos. Entonces, vamos a usar eso. Y me quedé sin espacio, así que, vamos a usar otra hojita. Ya. Entonces, voy a dejar esto acá y recordar que G va de Z en Z y es directa. Ya, entonces, en virtud del teorema del CEO, hay que ver 2D, 3D. Primero, H sería G compuesto con H igual a la identidad de quién? De, de la salida de G, o sea, F. Bueno, en este caso, codominio, dominio da lo mismo, como que son todos iguales, pero voy a hacer énfasis porque podría ser que en un ejercicio no sean iguales y se confundan, entonces, para que se aprendan bien, esto tiene que ser la identidad del codominio de G. Siempre la salida de la función que ya, salida o entrada de la función que ya conocen, que sería G. 2, ver que H, la candidata compuesta por la izquierda, con G sería la identidad de quién, del conjunto en la posición de la función que ya conocen. G está a la derecha, por ahí entran los dominios, entonces dominio de G. O ver directamente que H es biyectiva. Hay que ver dos nomás. Y ver que también el dominio de H sea igual al codominio de G y que el codominio de H sea el dominio de G. O sea que si una va de allá para acá, la otra vaya de acá hacia allá. Bueno, ¿y qué ocurre? Bueno, esto sí o sí hay que verlo. Y acá hay que elegir dos de tres. En general, suele ser súper directo demostrar igualdades de funciones, porque eso es, demostrar igualdades de funciones, que son demostrar tres cosas, que sean iguales en dominio, codominio y en regla de asociación, que suele ser bastante directo. Y bueno, mostrar que sea biyectiva una función, a menos que sea como algo más o menos que se pueda ver al ojo, puede tomar un poco más de tiempo porque hay que ver inyectividad y sobreyectividad. Entonces recomiendo que si conocen explícitamente la regla de asociación de su candidata, vean ojalá las igualdades. Y bueno, si cachan que el problema es un poco complicado, mejor vean la que sientan que en este caso, estas suelen ser más cómodas. Entonces, em, vamos haciéndolo. Primero vamos a hacer esto. Entonces, en efecto, ya, en efecto, ya, el dominio de H, que es F, que es justamente el codominio de G, ¿sí? Son iguales. Ya, ahora, el codominio de H es justamente F, que es el dominio de G. Así que todo bien de momento. Y ahora vamos a ver estas propiedades. Entonces, primero, igualdad de funciones.
Para demostrar esa igualdad hay que ver que sean iguales en dominio. En dominio, codominio y regla de asociación. Recuerden que una función es una tristupla, el dominio, codominio y el grafo se caracteriza por la regla de asociación. Entonces, eh, 1 por igualdad de funciones, ¿qué tenemos? El dominio de G o H, ¿quién es? Es el dominio de la primera que entra, dominio de H, y esa es F caligráfica, que justamente eh, el dominio de la identidad en el codominio, porque el codominio de G es F, porque el codominio de G es F caligráfico, ¿sí? Y recuerden que, a propósito, que la identidad de un conjunto, voy a ponerle estrella, va de el conjunto al mismo conjunto, toma un elemento y lo que hace es que devuelve el mismo elemento. Ya, perfecto. Entonces, eso se tiene. Ya. Ahora, el codominio. Codominio de la composición, ¿cuál es? Es el codominio del último en la composición, o sea, de G, que es F caligráfico, y también es el codominio de la identidad del codominio de G, porque el codominio, bueno, aquí ya es como súper directo, ¿no es cierto? Eh, Codominio de G y acá está el codominio de G, pero en este caso había que justificar que son iguales. Ahora, digamos acá, yo igual me estoy dando como una mini vuelta porque yo estoy usando como más generalmente que esto tiene que ser el codominio de G, pero si ustedes hubieran escrito el tiro que esto tenía que ser F caligráfico, era directo. Ya. Pero lo estoy haciendo de forma genérica para que se aprendan bien las condiciones que tienen que darse. Súper bien, entonces tenemos eso. Y ahora vamos a ir con la igualdad en la regla de asociación. Como ya el dominio ya vimos que es igual, tomamos simplemente alguien en el dominio y queremos ver que al yo evaluar la composición en el elemento, recordemos que estas funciones toman su dominio son funciones, una función de funciones, queremos ver que esto es igual a tomar, a hacer eso. La identidad de F caligráfico evaluada en F, ¿sí? Así que esto lo voy em, a ver, esto voy a ponerlo aquí, como que me quedé corta de espacio. Vamos a hacerlo por partes. Esto lo vimos acá. Y esto lo vamos a ver acá. Ya. Entonces, queremos ver eso. Ahora, en efecto, si yo evalúo la composición en una función, eso es lo mismo que la de afuera evaluar la imagen de adentro. Pero H, ¿qué es lo que hace? Por la definición, eh, por la definición, la función que toma le asigna G-1 compuesto con F. Ya, súper bien. ¿Y qué es lo que hace G? G, la función que toma, la compone con la izquierda por G. Entonces queda algo de este estilo. Bueno, pero por asociatividad de la composición se puede tomar así. Entonces, digamos, esto fue la definición de H, esto fue la definición de G, esto asociatividad de la composición. Esto, ¿qué va a dar? Va a dar la identidad de quién, de donde parte la función, o inversa, o donde termina la función. Es decir, en este caso, es F caligráfico. Ya acá, como insisto, da lo mismo porque es el mismo conjunto, pero es importante que recuerden que es donde parte la función inversa o donde termina G, la función directa. Em, ya. ¿Y qué ocurre? Eh, 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 One moment.
Ya, es que acá me, me confundí, no quise estar pensando mientras grababa, pero esto tiene que ser Z, ¿sí? Ups, aquí hubo una confusión. Que no les ocurra, ¿sí? Aquí tiene que ser identidad de Z, porque G y G-1 van de Z en Z. Eso, pero la idea es la misma. Tiene que ser el conjunto donde parte la inversa o donde llega la función, que era Z. Que como estábamos diciendo F calígrafica todo el rato, pero ya. Y bueno, la identidad va a actuar como elemento neutro para F, sí, porque como F, em, voy a escribirlo acá, como F está en F caligráfico, entonces F va de Z en Z. Así que es coherente que la identidad del conjunto está en la posición de llegada y también coincide con el conjunto de llegada, así que actúa como elemento neutro. Así que es F, pero F es la imagen a través de la función identidad en F caligráfico de F. Entonces, por eh, transitividad, la imagen de la composición es igual a la imagen de la identidad. Perfecto. Ahora veamos, tenemos una de las dos condiciones que se deben cumplir. Ahora veamos otra de las dos condiciones. Entonces, voy a borrar esto y ahora veamos esta de acá. Voy a hacerla con verde oscuro. Bueno, ahora hay que estudiar lo mismo, las mismas condiciones porque estamos otra vez estudiando una igualdad de funciones. Entonces, la condición 2 hay que ver que la composición H o G sea igual a la identidad del dominio de G, ¿cierto? Porque siempre que compongo una función con su inversa por la izquierda, yo quisiera que eso fuese la identidad de la llegada, porque G está como en la posición de llegada. Cuando hablo de posición de llegada es como en una composición, em, esta es como la más a la derecha es la partida. Ups, me equivoqué. Es la partida. Y más a la derecha es la llegada. Entonces, si yo estoy más acá en la posición de partida, yo quisiera que la identidad fuese sobre ese conjunto de la partida. Entonces, G está como en la posición de partida de dominio, entonces yo quisiera que la identidad fuese. Espero que se entienda. Igual estos son todas interpretaciones como para aprenderse mejor las fórmulas, ¿ya? Eso es solo una ecuación que se debe cumplir. Bueno, sin más que decir, vamos a comprobarlo, po. Entonces, dominio de la composición quisiera que sea igual al dominio de eso. ¿Cuál es el dominio de la composición? El dominio de la primera que entra. ¿Y cuál es el dominio de G grande? Es F caligráfico, que justamente coincide con el dominio de la entidad del dominio de G, porque el dominio de G es F calígrafo. Recuerden que yo aquí estoy como abusando de la generalidad para que se entienda. O sea, para que quede súper genérico en verdad. Y ahora, el dominio, queremos ver que coincidan en codominio. El codominio de una composición siempre es el codominio de la que sale, que es F calígrafo en este caso, que coincide nuevamente con uy, acá, aquí era codominio de esta función. Entonces, codominio de la identidad sobre. Y coincide nuevamente con el codominio de la identidad del dominio G, Y, porque el dominio de G es F calígrafo. Ya, súper bien. Esas partes son como las que tienen que asegurar puntaje. Digamos, eso sí o sí tienen que hacerlo bien. Y ahora viene la parte que es un poco más complicada, que es ver que sean iguales en regla de asociación. Como ya vimos que los dominios son iguales, tomamos un elemento en el dominio y queremos ver que la imagen de la composición de dicho elemento sea igual a la imagen
a través de la identidad. En este caso puse el tiro explícitamente que era F caligráfico. Entonces, en efecto, ¿qué se tiene? H compuesto con G de F es lo mismo que la última compuesta con la imagen de el elemento en la primera. ¿Y qué hace G cuando le entregan una función? G compone por la izquierda con G chica. Entonces entrega eso. Esto es por definición de la función G grande. Ahora, ¿qué hace H cuando le entregan algo? Lo que hace es que al algo lo compone por la izquierda con G menos 1. Bien, G menos 1. Entonces queda G menos 1 compuesto con el de la derecha. O sea, no con el de la derecha, sino con lo que se le entregó, y esto es por definición de H. Ahora, por asociatividad de la composición, podemos hacer esto. ¿Y qué ocurre? ASOC de la composición. ¿Qué ocurre? Que G menos 1 compuesto con G, eso tiene que ser la identidad de qué conjunto es Z, porque esto tiene que ser la identidad del conjunto donde parte G, y G parte en Z, ¿sí? O el conjunto donde llega G menos 1 y el conjunto donde llega G menos 1 es Z también. Entonces, es la identidad de Z compuesta con F. Pero, nuevamente, el mismo argumento, bueno, todo esto es una propiedad. Ojo, esa es la justificación. ¿Qué ocurre aquí? Que F está compuesto por la derecha en la posición, digamos, de llegada, de codominio, por una función identidad de un conjunto, que justamente el conjunto coincide con el codominio de F chica, porque F chica va de Z en Z. Entonces, la identidad actúa como elemento neutro, así que queda F nomás, pero F nomás es la imagen por F a través de la identidad en F calígrafo. Así que por transitividad em, se tiene la igualdad. Acá sería por transitividad. Se tiene la igualdad de que en regla de asociación estas funciones son iguales, porque f chico era arbitrario. Entonces, luego uno concluye, voy a usar esta página. ¿Se entiende? Pero esa es la justificación en general. En efecto, y ya se vio cómo se cumple uno y 2, muy importante siempre concluir, sobre todo al usar este teorema, cómo se cumple uno y 2 y la relación entre los dominios y codominios de la función directa con la candidata. Entonces, en virtud del teorema, se concluye directamente que G, la función que se conocía, es biyectiva. Esa es la conclusión del teorema. Y que H es su inversa, que es justamente lo que queríamos demostrar. Así que, bueno, así concluye la parte A de este problema, donde queríamos aplicar directamente este teorema, ¿sí? Ahora, hay otra forma de resolver el problema, que sería directamente, ¿no es cierto?, calcular la inversa de G y, ¿y qué cosa? Y demostrar que la función inversa de G es H, ¿cierto? Donde acá está. O sea, que son iguales en, como funciones, po. Dominio, codominio, regla de asociación. Y como esto sería sin el teorema, entonces habría que
que demostrar que es biyectiva por definición, es decir, como inyectiva y sobreyectiva. Entonces, igual es como un poco más largo. Y ahí ustedes tienen que determinar cuál técnica les apaña más. En este caso, les dejaré propuestas de otro método, porque salir un poco con los ejercicios que ya hemos visto, entonces les puede servir como para ejercitar. Pero lo que sí o sí deben manejar es este teoremazo que acabamos de aplicar. Así que con esto concluimos esta parte del problema 4.